Muy buenas a todos nuestros amigos de Estado de Alarma. Una semana más estamos aquí en el Periscopio para analizar la situación, la evolución de la campaña presidencial en los Estados Unidos, que esta semana y de cara ya al 3 de noviembre cada vez va a estar un poco más interesante. Esta semana se produjo el primer debate electoral, hemos tenido ya la plaza de magistrada que había dejado la recientemente fallecida magistrada de corte demócrata, y ha sido sustituida por alguien que ha sido, otra magistrada que ha sido acusada de ser ultraconservadora. Bueno, la izquierda mediática se ha echado sobre ella diciendo, dado que bueno, Trump ha sido quien la ha nombrado, pues bueno, pues que es lo peor de lo peor. Eso a nosotros, los españoles, nos resultará bastante familiar, pues por ejemplo, con el caso recientemente relativo del nombramiento de, bueno, pues de la magistrada en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que bueno, pues que se le acusó de todo porque a la izquierda política no le salió, digamos, el nombre de la persona que ellos siempre pues intentan colocar, y bueno, y si no le sale, pues echan, digamos, todo ese veneno que llevan dentro sobre la persona en cuestión. Bueno, pues para analizar esto y más, esta semana tenemos un lujo de invitado. Tenemos a Willy Lora, que es analista político internacional, presidente del grupo Lora Consulting. Él ha dirigido, y de eso también podemos hablar, de los medios de comunicación en los Estados Unidos durante 20 años, lo que ha sido, bueno, pues toda la información política en CNN en español. Hola Willy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, un placer estar contigo. Bueno, ahora estás concretamente en Suiza, ¿no? Llevas ya unos meses por ahí. Sí, la pandemia me tocó aquí en Ginebra, en Suiza. Estoy aquí desde mediados de marzo y esperando tener la oportunidad de regresar a Washington. Estupendo. Willy, estaba comentando que tú llevas muchos años trabajando en el mundo de los medios de comunicación, y precisamente me gustaría que me contases, porque esta semana hemos conocido las acusaciones importantes que fueron vertidas sobre el presidente Trump pues con la cuestión de su tema de impuestos. Una información adelantada por el New York Times que todos los medios de comunicación, las antenas mediáticas del Partido Demócrata y de la izquierda política de medio mundo, aquí en España, periódicos como El País o, bueno, en Reino Unido The Guardian, etcétera, se hicieron eco profundamente, bueno, y lo pusieron casi como una especie de defraudador de impuestos. Sí. Cuéntanos un poquito cómo es esa historia y cómo ves tú el papel que están desempeñando ciertos medios de comunicación en la campaña, por favor. Bueno, yo creo que lamentablemente lo que hemos visto en los últimos 4 años ha sido cómo ha decaído la credibilidad de los medios de comunicación, y de la manera que al mismo tiempo colaboran con el espectro político, más con la izquierda en Estados Unidos, en un ataque constante al presidente. Eso lo hemos visto desde antes que fuera presidente. El último episodio con el New York Times, primeramente la historia no es nueva. No es nueva porque ya salió durante el debate del presidente Trump con Hillary Clinton. Cuando se le hizo la pregunta de los impuestos, él dijo que no había pagado impuestos. Y que sus impuestos estaban... Estamos hablando de hace 4 años.
Hace 4 años, cuando en ese momento la importancia de los impuestos del presidente no era si había pagado mucho o no había pagado mucho. Querían verlo porque la famosa historia de la colusión rusa, querían ver si dentro de esos impuestos había dinero que había venido de parte de Rusia, y ese era el supuesto escándalo, lo cual ya sabemos fue una farsa total después de 4 años. Entonces en ese momento era la historia, y ya de ahí se mencionaba de vez en cuando y seguían más escándalos y otros escándalos, y cada semana era un escándalo, y un escándalo que solamente duraba 24 horas y después salía que no era cierto, que fue malinterpretado, o sea, siempre era lo mismo, pero eso había sido un constante ataque sobre eso. Ahora, ¿qué pasa? Viene el primer debate presidencial y fue el momento preciso para que el New York Times se le diera la documentación que le faltaba de parte, y lo que se sospecha que fue de la oficina del DA de Nueva York, de la Corte Federal de Nueva York, que ha sido el que ha venido en el ataque en contra del presidente del primer día, buscando una manera de sacarlo del poder. Se lo filtran al New York Times y el New York Times lo saca. Y obviamente todos los otros medios se hacen eco. Ahora, para interpretar lo que ha pasado con los impuestos no es tan difícil. Si te fijas por qué han habido muy pocos, creo que no he visto ninguno todavía, contable invitado a debatir el tema, sino que tenemos a los spin políticos diciendo que sí es malo y que defraudó y todo el cuento, pero no se traen un experto de por qué entender que no solamente Donald Trump, sino el mismo dueño del New York Times, Carlos Slim, y otros medios de comunicación hacen exactamente lo mismo. Tienen oficinas y divisiones de contabilidad que se ocupan de no solamente hacer sus pagos, sino también de hacer los pagos tributarios, sino de minimizar el peso o la obligación tributaria que tienen las empresas y los empresarios. Eso no es ilegal en Estados Unidos, ni en muchos sitios. Ni aquí en España. Es decir, exactamente. Es lógico que la hacienda de cada país intente recaudar el máximo, y es lícito y legal que la gente, bueno, pues dentro de la legalidad trate de pagar lo mínimo. Yo estoy esperando el primero de estos empresarios, empresas grandes, los mismos canales de televisión, que levante la mano y quiere ser el primero en la línea para ir a pagar más impuestos. O sea, es ridículo. Entonces, ¿qué pasa? El presidente lo que ha hecho es que, basado en la ley de tributaria, él ha hecho sus deducciones y ha pagado lo que le debe. Cuando te hablan de $750 que pagó, no es que solamente pagó $750, sino que de los 72 millones y pico que pagó, quedó en deuda $750. O sea, esa parte tú no la escuchas. Entonces, ese es el problema, de que cuando se toman titulares y cuando tú buscas dentro la misma historia, la historia no es la misma. Entonces, por eso esa historia, o sea, inmediatamente tuvo furor 24 horas y después se fue cayendo poco a poco, porque en realidad no es ilegal lo que ha hecho. Se confirmó lo que él había dicho, que sus impuestos estaban siendo todavía revisados por el IRS, el Servicio de Impuestos de Estados Unidos, y por eso no había sacado sus impuestos públicamente. Pero obviamente lo que es ilegal fue la filtración al New York Times. Y según tengo entendido, hay una investigación que se está haciendo para buscar la persona, porque no eran muchas personas que tenían ese documento para ser procesado judicialmente, porque eso sí es una violación de la ley, porque estás haciendo público información privada, no porque sea presidente, sino de un norteamericano común. Eso es ilegal. Entonces yo creo que es otro ataque más, y no creo que va a pasar más de ahí. Al mismo tiempo verás otros ataques, porque esto no va a parar hasta que lleguen las elecciones. Esto no va a parar, igual que las encuestas que todos sabemos que son desacreditadas, que nadie confía en ellas, que toda la semana te salen 1 o 2 encuestas dando delantero a Biden en todos los renglones. Entonces te debes de preguntar, ¿cómo se hacen esta encuesta? Bueno, si le preguntas a un 42% que son demócratas y un 37% republicanos, y la otra diferencia independiente, que ahora cada vez son menos, obviamente que siempre vas a tener un resultado favorable a Joe Biden. ¿Por qué? Porque la matemática es así, no te va a dar algo diferente. Entonces, porque si te pones a pensar, cuando se habla que en encuestas el presidente Trump ahora se ve que pueda ganar hasta el 42% del voto latino, y va a ganar mucho un por ciento más alto del voto afroamericano. Y entonces las otras encuestas te dicen que no, que va adelantado 10 y 15 puntos. Una de las dos no es cierta. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que las encuestas tienen tan poca credibilidad, pero se utilizan para avanzar una narrativa diaria en los medios de comunicación. De esa manera dicen, bueno, una encuesta que hizo ABC... Sí, para crear, digamos, un estado de ánimo, ¿no? Exactamente. Porque normalmente los votantes
en Estados Unidos, en España y en cualquier democracia donde se vota, siempre, o una gran mayoría, se inclina siempre hacia el caballo ganador. Todo el Sí, mundo le claro. gusta estar siempre con los ganadores, no con los Ujú. perdedores. Pero bueno, sin embargo, en 2016 ya pasó lo contrario, pero es que al final la gente tiene que entender, y nuestros espectadores que están aquí en España, los de Estados Unidos, eso sí que lo tienen claro, es que las encuestas se hacen, como tú bien has dicho, a lo mejor sin segmentar Ujú. claramente el tipo de votante al que le estás preguntando, pero es que además se está preguntando, digamos, a la mayoría, no al colegio electoral, que luego es el que vota. Exactamente. Al Eso es mismo tiempo, una diferencia muy importante respecto, por ejemplo, a España. claro, claro, y acuérdate que las encuestas van a dar el resultado de quien la paga. O sea, si yo mando a hacer una encuesta y estoy buscando un resultado porque yo no quiero decir, sino porque quiero utilizar una encuesta para enviar esa narrativa. O sea, el colegio electoral en Estados Unidos, y por eso cuando Hillary y los demócratas salen a decir que ellos ganaron la mayoría de votos, sí, pero no ganaron las elecciones en Estados Unidos. Correcto. Desde que se fundó el país, Estados Unidos, tú ganas las elecciones con el voto del colegio electoral. Y para tener el voto del colegio electoral necesitas ganar el voto popular de cada estado. Fue hecho de esa manera para que la democracia fuera representativa y cada estado tuviese un peso político. De lo contrario, los candidatos solamente irían a Nueva York, a Florida y a California, y el resto del país no importara. Entonces yo creo que sabiamente se hizo un sistema en que todos los estados tuviesen un peso político y que cada candidato debiera de ir a vender su plataforma política a cada estado. Entonces, por eso es que funciona y se convierte en un problema cuando pierden. O sea, cuando ganan no importa, pero cuando pierden se convierte en un problema. No, y además eso que estás contando muy bien, explicando para hacérselo también entender a nuestros espectadores españoles, es una forma también como de medir el voto aquí en España, cómo se traduce luego en asientos en el Parlamento, en los escaños. Definitivamente. Por ejemplo, el centro derecha o la misma izquierda, al final, a lo largo de la historia de las elecciones, siempre han ido sacando prácticamente la misma cifra de votos, una cifra muy similar. Lo que ocurre es que cuando el voto se parte, es decir, cuando, por ejemplo, en el centro derecha hay tres partidos, como en la actualidad, Vox, Partido Popular y Ciudadanos, esos 10 millones y pico de personas que votan, antes, cuando solo había un partido, que era el Partido Popular era capaz de sacar ciento y pico escaños. Pero ahora, al estar repartidos esos mismos votos entre tres partidos políticos, hace que efectivamente el resultado de la suma de los tres sea mucho menor. Ya. Entonces, eso también explica efectivamente una cosa muy similar a lo que pasa, digamos, en Estados Unidos. Es decir, la gente puede votar a favor digamos, de un candidato y luego el colegio electoral decidir otra cosa. Y en España nos encontramos con que la gente en las encuestas manifiesta, digamos, una opinión, pero después el resultado es otro en función, bueno, pues ese reparto de escaños que se produce con la ley DONT. Claro, porque entonces en Estados Unidos el tema es el siguiente también. Si tú estás corriendo una campaña y yo soy tu jefe de campaña, la estrategia de campaña que yo voy a hacer va a ser basada en el colegio electoral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vienes a decir ahora, bueno, no, lo que pasa es que yo gané el voto popular, eso no tiene sentido. Además, es básicamente justificar algo que no hiciste bien, que fue tener una estrategia efectiva para ganar el voto del colegio electoral en todos los estados. Acordémonos que Hillary Clinton casi no fue a ningún sitio. Ella fue a Nueva York, a California, y creo que fue a la Florida, a un par de estados, porque se sintió tan cómoda, porque sus allegados y los medios le decían que era imposible de que Donald Trump ganara, entonces ella se confió demasiado y se olvidó de que en el centro del país existía un país, o existe un país, y ese país la rechazó porque no creyeron en ella, fue muy mal candidata y hizo muy mala campaña en comparación y eso que tenía 2.000 millones de dólares de presupuesto para su campaña política, tenía 970 empleados más o menos, y Donald Trump gastó creo que fueron unos 400 millones de dólares y tenía 95 empleados. Entonces, esa es la gran diferencia cuando tú trabajas una estrategia para ganar el voto del colegio electoral y entender cuáles son las necesidades del país y que el país se vea reflejado en ti. Donald Trump es una persona rica, una persona millonaria, cada vez que cobra regala su salario, no lo necesita. Entonces la gente se vio más identificado con eso. Inclusive le preguntó a los afroamericanos, ustedes han votado demócrata toda su vida y nunca han mejorado su situación. Traten y voten por mí. A ver, o sea, denme una oportunidad.
No, eso Sí, es una lógica clarísima. Es decir, el ejemplo también lo y, tenemos aquí en España. Tenemos un gobierno al frente de, digamos, de los mandos de la nación desde hace pues 2 años y la situación de pobreza, de desigualdad, de pobreza infantil, que es una que también provoca pues gran alarma entre la población, no se ha mejorado, sino que ha empeorado. Hay más paro, es decir, las ujú, empresas están cerrando, hay, claro, una situación de mucha mayor desigualdad. Con lo claro. cual, al final, claro, es decir, la gente identifica unas cuestiones, porque, por ejemplo, en el caso, a mí me llamó la atención, aquí en España la semana pasada salió, que yo no sé, eso en Estados Unidos si se magnificó o no, pero el presidente Trump, con todo el motivo esto de lo de los cambios en el Tribunal Supremo, que había sido abucheado Ujú. pues al pasar por Cuando allí fue en los actos de Estado que se celebraron en honor de lo de la Ginsburg, sí. efectivamente, de la magistrada que había fallecido. Y bueno, y aquí los medios de comunicación abrieron con la noticia de los abucheos a Trump, para que te des cuenta de cómo está el nivel de información actualmente aquí en Occidente, bueno, y sobre todo en el caso de España, ¿no? Claro, y el tema es que te mienten de una manera tan vil, porque sí hubo bu, pero él fue o sea, fue una minoría muy poca. O sea, lo que gritaron y todo eso, pero eso es lo que llama la atención. Eso no fue la gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora mismo estamos en una situación, en un momento político muy importante. ¿Por qué? Porque se define o el futuro de lo que va a ser Estados Unidos, si va a ser de una manera más hacia la derecha o si se va a ir completamente a la izquierda. ¿Por qué? Acordémonos que ¿qué ha dicho la izquierda? De que quiere llenar la Corte Suprema de jueces de ellos. ¿Qué Bueno, no implica puede eso? ser, ahora no puede ser, mientras no... Ahora no lo va a hacer, pero es lo que dijeron que querían hacer. O sea, ¿qué quieren ellos? Que quieren todas las cosas gratis. Es imposible tener todas las cosas gratis. O sea, atacando ahora a la nominada del presidente a la Corte Suprema porque ella es cristiana. O sea, ya quieren una guerra también con la religión. La atacan porque adoptó a 2 niños de haitianos, o sea, dos niños negros. Entonces, no, ella adoptó a esos niños porque es para enseñar su supremacía blanca. O sea, una cosa que se Es impresionante, enfermiza. es Se impresionante. enfermiza. Entonces, los medios se hacen eco de esto y no retan este tipo de retórica, sino que lo que hacen es ampliarla, repetirla, y eso está llevando a una situación, a una polarización en el país muy peligrosa hasta el punto de que hemos visto de que ya ese votante independiente, que siempre era el que se buscaba, se ha reducido a una minoría. O sea, todavía antes que andaba en el 9-10%. Pero bueno, Anda por en lo el, menos, pero Willy, allí por lo menos tenéis una televisión, tenéis medios de comunicación, digamos, más próximos a los demócratas, a la izquierda ideológica. Eres el caso de la CNN, de la sí, MSNBC, MSNBC, de la, 8%. es decir, el 90%. Pero luego Ya, tienes, en el otro lado, está la Fox. Es que aquí en sí, España, es decir, todas las televisiones están en manos de la izquierda ideológica. Por claro. eso existen canales como este, el de Estado de Alarma, que han surgido en los últimos meses en plataformas como YouTube para dar, digamos, voz a las sensibilidades de gente que es consciente de que se le está manipulando con la información que ven Ujú, en las televisiones. Otra cosa son los periódicos, otra cosa son las sí. radios, pero lo de la televisión en España es un auténtico escándalo y somos, se supone que un país demócrata. Pero bueno, la legislación está hecha de tal manera que es imposible. Tú vamos, como buena hispanoamericano que eres y buenos amigos que tienes, a ver si convences a la familia Cisneros y a otras grandes fortunas de toda esa zona, porque claro, Cisneros, por ejemplo, como venezolano que es que España está yendo y está avanzando, y si sigues nuestras noticias de país de las últimas semanas, se está Ujú. venezolizando, se está Sí, sí. bolivarianizando. Es Y muy peligroso. necesitamos, efectivamente, gente dispuesta a apostar por medios de comunicación independientes y completamente alternativos a Sí. a las mentiras y a las manipulaciones que nos viene desde la izquierda ideológica y de los comunistas. Definitivamente, yo creo que las plataformas digitales, los podcasts y todo esto nos ha dado la oportunidad de comenzar a tener esta conversación, a abrir los ojos a la gente de que entiendan de que no es lo mejor, no es la mejor opción. Acordémonos que la izquierda lo que ha venido haciendo y lo que está haciendo el Partido Demócrata es buscando poder.
es concentrar el poder. O sea, han destruido las organizaciones, las instituciones sólidas, democráticas de Estados Unidos, la han destruido todas y te doy los ejemplos. El IRS lo utilizó el expresidente Obama para ir detrás de sus enemigos políticos con los famosos 501c3, que son instituciones que no pagan impuestos porque manejan ciertos temas. O sea, el presidente Obama utilizó eso para ir detrás de ellos y censurarlo y no permitirle darle la licencia. El FBI ya sabemos lo que hizo con toda la investigación de Flynn y demás. El Departamento de Justicia con el famoso Russia Hoax, que o sea, fue institución tras institución políticamente destruida por la izquierda, y ahora estamos viendo que lo quieren hacer también con la Corte Suprema de Justicia. Entonces es tener un control total. Si ellos tuviesen el control total de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso y la Casa Blanca, el país va a ser otra cosa, porque tenemos que estar claro que la cara del Partido Demócrata no es Joe Biden. Joe Biden es solamente el títere que han puesto ahí, y eso hay que tenerlo claro. Quienes manejan la política radical del Partido Demócrata ya sabemos quiénes son. ¿Por qué está Joe Biden ahí? Joe Biden está ahí por una sencilla razón. Los donantes del Partido Demócrata no le iban a dar $2,000 millones a un político o a una nominación radical de izquierda porque sabían que iban a perder como quiera y preferían traerse a una persona como Biden, que es supuestamente centrista, que ahora obviamente se ha ido al otro lado por la conveniencia, para poder de esa manera justificar los fondos que necesitaban para correr una campaña. Pero hay que estar claro, lo que domina el Partido Demócrata ahora no es el centro. Lo vimos en la calle, hemos visto en las protestas, lo hemos visto de la manera que se han ido a los suburbios, que han estado encima de la gente. Ese es el Partido Demócrata, que es un partido que no se parece a nada a lo que fue 8 años atrás. O sea, ya venía decayendo, yéndose más a la izquierda, pero ahora ya está totalmente hacia la izquierda. Muy bien, Willy. Oye, pues a ver si tenemos ocasión la semana que viene, cuando tú puedas, de seguir hablando de estas cosas y algunas más de la campaña americana, porque desde luego creo que de aquí a los próximos 7 días van a seguir surgiendo muchas cosas interesantes. Definitivamente, claro que sí. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ti. Hasta la semana que viene. Pues aquí seguimos en el programa El Periscopio analizando las elecciones, la campaña electoral a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Tenemos ahora también con nosotros a un tertuliano conocido por todos vosotros, ya estuvo en el programa la semana pasada, y él es Giovanni Vicente Romero, también un gran analista político establecido en Washington, D.C., y con el que vamos a analizar lo que ha dado de sí en la semana y estas últimas próximas que nos quedan justo antes de la cita electoral. Giovanni, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre un placer compartir con las personas que siguen este gran programa. Muy bien. La verdad que el programa de la semana pasada fue un verdadero éxito de seguidores que estuvieron, precisamente atendiendo de primera mano tu análisis y la información que compartimos, ¿no? A mí me gustaría que hablásemos esta semana de cómo ha sido ese primer ya cara a cara que ha habido entre Trump y Joe Biden, entre los dos candidatos, que desde luego hace que yo creo que convierta a esta campaña presidencial en una de las más interesantes y desde luego más intensas de los últimos periodos electorales que conocemos, ¿no? Sin duda, yo pienso que ahora mismo todas las cartas están echadas, ¿no? Están sobre la mesa y cualquier cosa puede pasar. Trump tiene la difícil tarea de ganar noviembre sin regresar a su febrero. Es algo que yo siempre digo porque en febrero él estuvo obviamente con los mejores números, no solo sus números políticos y de popularidad, pero sobre todo los números de la economía, que estos entonces repercuten de manera directa en la política misma. Yo entiendo que esta conversación debe iniciar poniendo los puntos muy claros, ¿no? De que es precipitado decir que Donald Trump está derrotado. Nadie puede asegurar que Donald Trump vaya a morder el polvo de la derrota. Y bueno, nadie puede asegurar tampoco esto, ¿no? Sin embargo, es necesario destacar que no siempre estuvo en la cuerda floja en este año, porque tuvo un principio de año fenomenal, que aunque había pasado por el impeachment, había pasado, ¿no?, por el juicio político, como le conocemos en Iberoamérica,
pero salió muy fortalecido porque salió reivindicado y bueno, y esto fue para él como aquello de que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, te puedo decir que aquella frase que he mencionado se adapta bastante a este concepto, a este contexto. Y el presidente tuvo un primer mes y segundo mes bastante bueno en el 2020. Y como el ave fénix, el presidente resurgió de las cenizas para agregar un nuevo elemento en su lista de logros personales, ¿no? Siempre está presumiendo cosas y en este caso de que salió más fortalecido de ese proceso. Y bueno, también sirvió como una autovalidación, sirvió como una reafirmación de las posiciones que de manera poco ortodoxa ha venido tomando desde el 20 de enero del 2017, cuando asumió el poder. Fue una autovalidación. Entonces yo entiendo que hasta febrero del 2020 el futuro de los Estados Unidos, y aquí añado el futuro personal y electoral de Donald Trump, lucía promisorio. Al menos esto era lo que el presidente repetía con frecuencia, ¿no? Porque parte de su marketing personal es venderse como un job creator, como un creador de empleos. Y bueno, en Estados Unidos esto tiene un repunte bastante importante. Luego sabríamos que la economía oficialmente entraría en recesión económica en ese mismo febrero, pero no causaba mucho asombro en el presidente por dos razones fundamentales. Yo pienso, primero, él aún celebraba su triunfo en el Senado, en ese juicio político. Y segundo, en ninguna otra noticia, obviamente, iba a terminar, a parar en resaca, ¿no? De esa celebración que él estaba realizando. Y bueno, en esto yo agregaría también que disfrutaba de una tasa de desempleo sumamente baja cuando tú la consideras con los números actuales, un 3.5%, lo cual venía siendo consistente desde septiembre del 2000. Pero ahora está, por ejemplo, en torno, y eso es importante que nuestros espectadores de aquí de España también lo conozcan, creo que está en torno al 10, ¿no? Está en torno al 10, pero tenemos que tomar en cuenta. Es que el 10, abril, esto en España sería, digamos, un sueño, ¿eh? Sería un sueño en España cuando tú lo comparas con la media española a través de las últimas décadas. No, pues Estados Unidos está viviendo un momento de ensueño, pero la realidad es que en Estados Unidos la tasa de desempleo estuvo por debajo de un 4% desde el año pasado, números fenomenales que se le pueden adjudicar incluso a la presidencia, a la administración de Donald Trump, que son muy bajos desde la guerra de Vietnam. Y luego entonces cuando irrumpe la pandemia a principios diría yo, finales de marzo, principios de abril, esto se dispara a un 14%. Entonces ha ido reduciéndose de manera lenta, pero consistente. Y el presidente, evidentemente, se encuentra en un momento muy adverso, con un entorno electoral muy adverso, porque le toca hacer campaña en un año que hay una pandemia que yo siempre digo que el principal candidato de oposición de Donald Trump en esta ocasión no fue una persona, no fue Joe Biden, ha sido la pandemia, es algo que él no puede controlar, que se escapa del control de todas las personas, ¿no? Y bueno, también te podría decir que en el caso de Biden, él se ha aprovechado bastante de esta situación, su campaña, su mensaje y su estrategia se ha alimentado mucho de factores fundamentales. Primero, la caída de la economía desde el punto de vista de los empleos, ¿no? Porque hay más personas aplicando por el paro, y ese es uno. Y el número dos sería entonces la pandemia misma, y número tres, se ha aprovechado de todo este revuelo, todo este problema racial que en Estados Unidos ha sucedido este año como parte de lo que ellos entienden que es una justicia social y racial que se está demandando. Y que yo digo, bueno, no es algo nuevo, es algo que quizás se ha retomado, pero viene desde varios siglos atrás y tuvo un gran auge durante los 60 y el movimiento de los derechos civiles. Sí, sí. Oye, yo he estado siguiendo los últimos mítines que ha realizado el presidente Trump en Virginia, el de hace también recientemente presentando, bueno, pues curiosamente aquí en España, por ejemplo, el gobierno ha anunciado que quiere crear una nueva asignatura que le llaman ellos de memoria democrática. Bueno, ellos que es una asignatura que realmente es de la memoria de ellos, no de la memoria verdaderamente democrática, que contrasta, por ejemplo, claramente con esa nueva asignatura que el presidente Trump quiere introducir en el país, que se llama educación patriótica, ¿verdad? Es decir, una asignatura dirigida, pues bueno, pues a que los más jóvenes abracen los valores nucleares que sustentan el milagro estadounidense, que es, digamos, el respeto, digamos, a la libertad individual, el respeto a los derechos de cada una de las personas con independencia de su color, sexo o raza, y así sucesivamente. Creo que Trump, digamos, se ha adentrado, además, precisamente en sus discursos, de una manera bastante evidente
bueno, pues en llamar a las cosas por su nombre, ¿verdad? Es decir, no andarse, utilizar un lenguaje muy directo. Me hace gracia cuando se dirige a Biden como el somnoliento, aburrido Biden, ¿no? Y cuando precisamente hace hincapié, bueno, pues es en esas grandes diferencias de gestión y de análisis que luego realizan cuando están en el gobierno tanto los demócratas como cuando están los republicanos, como es el caso de Trump. Entonces, esa manera yo creo que de evidenciar esa fractura existente en esa concepción de la política doméstica de los Estados Unidos, bueno, pues es la verdad particularmente llamativo. Yo recuerdo en este meeting que te estoy diciendo que duraba además 2 horas, era 2 horas literales de Trump sin parar de hablar. Lo cual, eso en España, por ejemplo, es inconcebible. O sea, no estamos hablando de un discurso de investidura, de toma de posesión, no, sino un discurso electoral ante miles de personas delante del Air Force One, donde les estaba contando, bueno, pues cuál era su visión bueno, de lo que vienen a ser los próximos 4 años. Y hacía, bueno, pues bromas precisamente sobre Rusia, sobre China, sobre la gente que le estaba acusando de ser amigo de Vladimir, como él decía, ¿no? Entonces, ¿tú cómo estás viendo también los discursos de Trump? A mí personalmente te digo que creo que si la derecha española adoptara ese punto de vista a la hora de dirigirse a sus audiencias, pues desde luego movilizaría mucho el voto. Yo pienso que si la historia se repite, Donald Trump gana siendo Donald Trump, porque fue lo que le dio resultados en el 2016. Entonces, cuando tú analizas su estilo de comunicar su mensaje y la forma en que él enfrenta a sus adversarios, te das cuenta que cuando lo extrapolas eso a un perfil psicológico, entonces él puede encajar dentro del típico bully, aquella persona que le crea bullying a los otros candidatos, porque obviamente utiliza muchos apodos y ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo te das cuenta que probablemente este estilo se debe a que es quizás el candidato en la historia de Estados Unidos más claro y franco que hemos visto por mucho tiempo. Entonces, yo pienso que el presidente evidentemente va a tener una gran tarea de seguir siendo el mismo, porque fue lo que le dio resultado, repetir esa misma fórmula, esa misma pócima mágica. Y bueno, vamos a ver entonces cómo él puede capitalizar todo ese rechazo, todo ese sentimiento diría yo, de repudio muchas veces de los mismos medios, porque no es algo nuevo. Ya en el 2016 él tenía todos los números en contra y también tenía todas las personas en contra. Nadie quería asociar su nombre con él. Entonces, por eso yo digo que no me sorprendería si el colegio electoral en los Estados Unidos volviese a jugar una mala jugada para los demócratas, como lo ha hecho ya en el pasado en unas cuantas ocasiones, cuando el voto popular no le ha dado la Casa Blanca, ¿no? El despacho Oval a su candidato. Entonces, yo pienso también que la pandemia, no Biden, le cambió los planes al presidente. Entonces, no obstante, la pandemia podría ser una carta electoral de último minuto. Este fue el intento, obviamente, que lo que vimos con la oferta de una vacuna que se distribuiría de manera masiva el 1 de noviembre, 2 días antes de las elecciones. Yo también entiendo que el presidente ahora mismo, en mi opinión, sabe que por esa misma inseguridad sanitaria de los ciudadanos, el voto por correo tendrá un papel determinante, por lo cual quiere proveer una solución electoral a la pandemia. De sobra diría Jorge que está a decir que en los últimos meses se ha desarrollado una agenda que debilita obviamente la credibilidad de este voto, del voto postal, y esto tiene una coherencia con la narrativa, con todo el objetivo de la narrativa, que es cantar victoria el 3 de noviembre. Entonces, vemos que el presidente está siendo coherente con lo que él ha sido siempre. Algunas personas piensan que él es una persona que realmente se puede ser catalogada como mentiroso porque dice una cosa hoy y mañana dice otra. Eso no se ve en los Estados Unidos, donde el precedente es sumamente importante y la memoria histórica es muy importante. Tú tienes 40 años siendo parte del establishment como Joe Biden y hace 30 años tuviste unas declaraciones, hoy siempre te sacan el video, por lo tanto es mucho más difícil para Biden dar explicaciones con una trayectoria política tan larga y tantas cosas que ha dicho en toda su vida. En el caso de Trump, él no le importa cambiar de versión. Él te dice una cosa ahora y al día siguiente te puede decir otra. Entonces, ese es el juego de póker que tiene a las personas o a la estrategia política de Washington sin idea y desorientada porque no saben con qué viene el presidente. El presidente ha sido muy franco, siempre ha sido muy sorpresivo y obviamente no tiene, como decimos popularmente, pelos en la lengua y por eso entonces es el político
políticamente no correcto, y eso obviamente contrasta, ¿no?, y con el establishment, con el status quo, y no es lo que hemos visto, y por tanto muchas personas no le daban mucha credibilidad o no le daban muchas esperanzas a sus pretensiones, pero vimos que el 2016 fue una sorpresa para todos. Muy bien, como siempre, Giovanni, ha sido ya muy interesante el análisis que nos has realizado. Yo creo que la semana que viene va a dar todavía mucho de sí esta campaña electoral a las elecciones en los Estados Unidos. Nos adentramos ya digamos, en el último mes de campaña. Y bueno, y esto pues al final se convierte como en los últimos, a medida que vamos avanzando, en los últimos minutos de una gran final de fútbol. Así que vamos a ir observando con atención los acontecimientos. Oye, muchas gracias y espero verte pronto por aquí, ¿eh? Por supuesto, un abrazo a todos. Y muchas gracias también a todos vosotros, queridos amigos del programa del Periscopio en estado de alarma. La semana que viene volveremos aquí con nuevos análisis, con nuevos enfoques relacionados con la campaña presidencial a los Estados Unidos. Hasta luego, nos vemos la semana que viene. Adiós. Lo más importante que ha sucedido en la transición. Roberto, ¿quieres que nos cierren hoy el canal también, no? Por lo que veo. Porque... Madre mía.
mucho más allá de algún caso diagnosticado. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante. Los ERTEs no son parados. Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Que le va la vida, que le va su vida. Las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al gobierno de España,